vamos a ir al capítulo 3. Y antes de leer, solo quiero hacer una breve introducción respecto del objeto de este libro. El apóstol Juan escribe estas 3 cartas y particularmente la primera carta de Juan, en donde identifica algunas dificultades que está experimentando la iglesia y evidentemente él muestra la sana doctrina y convida a los hermanos de aquel entonces a observar aquellas falsas enseñanzas que se estaban entregando en aquel entonces y definiendo, insisto, la sana doctrina de manera que los creyentes en aquel entonces pudiesen tener una enseñanza correcta y vivir el evangelio conforme a las enseñanzas de nuestro Dios. Y el principal problema que trata el apóstol Juan en esta carta es acerca de los falsos profetas que estaban enseñando una cristología con una doctrina equivocada. Y esto es algo evidente para nosotros, pues entendemos que en la persona de Jesucristo existían ciertas contradicciones para los que vivían en aquel entonces, entendiendo que habían algunos que creían que Jesucristo es el Cristo, cosa que creemos nosotros también, amén. Pero también existían otros, llamados los gnósticos, que no creían que Jesús hombre también era Dios. Creían que, como muchos en la contemporaneidad, que era un buen hombre, que se destacaba en algunas áreas, que Dios le usaba. Sin embargo, negaban la autoridad divina que Jesús ostentaba en aquel entonces cuando se movía en la tierra durante el transcurso de su ministerio. Entonces, para Juan era un desafío poder redefinir estas falsas enseñanzas que de alguna manera se estaban impregnando en el corazón de la iglesia, y él buscaba que la iglesia pudiese venir nuevamente a la correcta enseñanza respecto de la persona de Jesús y de su divinidad, 100% hombre y 100% Dios. Y por otro lado, y a consecuencia de lo primero, el apóstol Juan también habla acerca de la seguridad de nuestra salvación, entendiendo que en la medida en que aquellos que no creían en la divinidad de Jesús necesariamente también negaban el hecho de que Jesucristo haya venido a morir por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, los gnósticos no abrazaban el sacrificio de Jesucristo como la obra salvífica que nosotros hemos identificado y hemos abrazado para encontrar el perdón de nuestros pecados. Entonces, el apóstol Juan conecta estas falsas enseñanzas de los falsos profetas, esta tendencia gnóstica de no creer en la divinidad de Jesús, con el resultado que esto tenía en el ser humano y cómo esto ponía en riesgo la obra de salvación en los creyentes de aquel entonces. Tenemos contexto, ¿sí? Entonces ahora vamos a 1 de Juan, el capítulo 3, y vamos a leer el verso 23 y 24. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te agradecemos por la libertad que tenemos de cada vez que nos damos cita como iglesia aquí en tu casa de oración, podemos tener este espacio para conocerte mejor. Señor, y tenemos tanto que descubrir en ti, Señor. Tenemos tanto que descubrir en tu palabra, en tus propias palabras, en las enseñanzas de los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo. Y te agradecemos porque una vez más podemos ir a tu palabra reconociendo que necesitamos conocerte con mayor profundidad. Señor, no es suficiente con lo que ya sabemos.
no es suficiente con lo que hemos descubierto, Señor, a lo largo de los años, ya sean muchos o pocos años en que te hayamos conocido. Hoy día, una vez más, venimos con corazones sedientos delante de ti. Y necesitamos que tú nos transformes, que nos moldees a tu imagen, que el Espíritu Santo pueda poner cada elemento, Señor, en nuestro corazón, de manera que podamos estar seguros de la obra que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces el apóstol Juan, en la primera carta de estos 3 libros, primera, segunda y tercera de Juan, nos entrega estas directrices que son muy importantes. Entendemos que la doctrina que bordea la cristología es esencial y es importante recordar que en el estudio bíblico que estamos teniendo los días miércoles en nuestra escuela bíblica, estamos precisamente estudiando acerca de las doctrinas y de la sana doctrina que hemos sostenido durante los largos años que hemos existido como iglesia. Así que una vez más, lo hacemos insistentemente, les invitamos a unirse cada día miércoles a las 20 horas, estamos enviando el link para que usted pueda escuchar acerca de las doctrinas, de la sana doctrina que hemos recibido a través de la palabra del Señor. Así es que, Pastor Carlos, ¿cuál es la doctrina que sigue el miércoles? El gobierno de la iglesia. Interesante doctrina que es muy importante que todos los miembros de la iglesia puedan conocer y participar en esa instancia. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos identificar algunos elementos en los versos 23 y 24 y le invito a que lo pueda observar. Lo primero que podemos identificar en esto es que hay un mandamiento del Señor y establece 3 principios esenciales. El primero de ellos es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y vemos que no es coincidencia que ahí aparezca la palabra hijo con una H mayúscula. ¿La ven? Con una H mayúscula. Vemos que hay una intencionalidad en el apóstol Juan de definir la persona de Jesucristo como el Dios que se hizo carne para venir en rescate de aquellos que estábamos perdidos. Como primera gran cosa entonces, fe. Creer en la persona de Cristo, en Jesús, nuestro Salvador. En segundo lugar, encontramos que hay un y, por lo tanto está enumerando, y dice que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Pues así lo ha dispuesto. Entonces, amor, como segundo término. Tenemos el primero, fe en Jesucristo. Entendiendo que, perdón que me devuelva un poco, pero entendiendo que el apóstol Juan ocupa a Jesucristo para definir que la persona de Jesús era el Cristo que había sido prometido. Por eso es que hace esta unión tanto de Jesús como de Cristo. Jesucristo, el Mesías prometido, el Cristo prometido para la humanidad. Entonces tenemos fe, amor entre los amigos, solo entre el esposo y la esposa, los unos a los otros. Y en el verso 24 dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Obediencia. Qué palabra más difícil de cumplir, fácil de mencionar, pero una palabra que nos desafía constantemente: obediencia. Entonces, fe, amor y obediencia. Y como cuarto punto, tenemos una respuesta que nos permite descansar en que el cumplimiento de estos 3 elementos iniciales es posible mediante el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Se podría volver desafiante pensar solo en estos 3 elementos, en tener fe, en tener amor unos por los otros y en la obediencia a los mandamientos del Señor, pero al final vamos a establecer que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo que nos permite abrazar estos 3 elementos centrales. Entonces, mis queridos, vamos con el primero, la fe.
Entonces, como les mencionaba hace un rato, el apóstol Juan, interesado en poder orientar y traer a los hermanos a la sana doctrina, hace presente este principio fundamental de la cristología respecto de la divinidad de Jesús. Y debemos recordar que aquellos que defendían esta posición tenían un conflicto dogmático en el sentido de que ellos querían alejarse de lo material. Entonces ellos pensaban, bueno, si Dios en su divinidad ha permanecido en ese plano, es imposible que haya enviado a alguien para que se mueva en medio de lo material y que venga a representar la divinidad de Dios, que el Padre haya enviado a su Hijo para que fuese hecho carne y cumpliera su ministerio aquí en la tierra. Entonces, a ellos les parecía una total contradicción que lo divino se transformara en carne y cumpliera un propósito de parte del Padre en medio de ellos. Y saben que muchas veces pasa esto, tristemente descubrimos que en medio de las iglesias incluso se hace una consideración bastante aguada de la persona de Jesús. Y constantemente sucede que se olvida quién es el centro de la iglesia, quién ha pagado el precio y quién ha sido el novio de la esposa, que es la iglesia. Y finalmente encontramos lugares en donde es bastante más fácil personificar la admiración en, tristemente, la persona que normalmente está adelante, en el altar. Encontramos muchas congregaciones en donde se identifica más bien el nombre del pastor que a la persona de Jesucristo. Y claro, uno podría pensar, no son gnósticos, no han dejado de creer que Jesús es el Cristo. Pero con la tendencia del ser humano de representar en lo que sus ojos ven la obra de Dios, muchas veces, y tristemente insisto en esto, hemos olvidado en la actualidad la importancia de la persona de Jesucristo. Entonces, podemos ver cómo se enseña acerca de un Jesús desvirtuado, de un Jesús que es servil sencillamente a las necesidades que el ser humano puede tener. Y que asociándolo a esta experiencia milagrosa que vemos en la Biblia, se reduce simplemente a los panes y los peces. Al hecho de que yo puedo acceder a Jesucristo, porque hemos entendido que podemos acceder directamente a Él. La tendencia es que puedo ir delante de Él para que responda a una petición que hay en el corazón, y cuando esta respuesta es encontrada, entonces Jesucristo ya deja de cumplir el rol que debería tener. Y finalmente pasa a tener un rol casi de extintor, en donde viene a apagar un incendio y de manera transitoria ocupa un lugar en el corazón del hombre, pero rápidamente es quitado de su trono. Entonces, esta enseñanza no solamente el apóstol Juan la hace pensando en aquel entonces cuando el gnosticismo tenía una relevancia importante, sino que también a nuestro corazón, queridos hermanos. No olvidemos que Jesús es el Cristo. Y no despreciemos la obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, Jesús ha derramado su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo reconocíamos esta mañana. Y la obra de Jesucristo tiene poder hasta el día de hoy y lo seguirá teniendo hasta su venida. Entonces, mis queridos, es importante reconocer por la enseñanza del apóstol Juan que en tanto nosotros no tengamos esta sana doctrina respecto de la divinidad de Jesús, ponemos en riesgo nuestra salvación. Cuando no creemos que Jesús tuvo la autoridad de perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hemos reconocido, y gracias a Dios por la doctrina que hemos recibido, que Jesucristo es nuestro Salvador, y este debe ser un ancla principal de nuestra fe en Dios. Vamos a San Juan, vamos a leer acerca de uno de sus discípulos que tenía la tendencia al gnosticismo. San Juan, capítulo 20,
del verso 28 al 31. Y sin juicio vamos a leer esta experiencia del discípulo llamado Tomás. Verso 28 al 31 del capítulo 20 de San Juan. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis queridos, recuerden que Tomás tenía serias dudas acerca de que ese varón que se les apareció luego de la resurrección era realmente Jesús. Y Tomás llegó a pedirle a Jesucristo poner sus dedos en sus llagas. Y una vez que lo logró, que Jesús cumplió su deseo, el deseo de su corazón gnóstico, Tomás entonces reconoció que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Queridos hermanos, aprendamos de la experiencia de este discípulo Tomás. A pesar de haber compartido con Jesús de manera íntima y por largo tiempo, aún no creía que quien tenía enfrente era Jesucristo y Jesús resucitado. Entonces, mis queridos hermanos, fe, creer en que Jesús es el Hijo de Dios y ha entregado su vida en rescate por muchos. El segundo punto, que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Amor fraternal. Y te lo decía hace un rato, no encontramos una definición que nos permita entregar este amor o estar disponibles para amar solamente a aquellos a los que nosotros deseemos amar. Y ese es el gran desafío. Y seguramente no se te hace difícil amar a tus hijos. Bueno, a veces sí. Sobre todo cuando se portan mal. No lo digo por los míos, lo digo por los suyos. A veces se hace algo difícil, pero tenemos la tendencia natural a amar a los nuestros. Si tú estás al lado de tu esposo o de tu esposa, naturalmente le amas. Y has decidido unir tu vida en matrimonio para amarle hasta el final de tus días. Cuando has tenido a tus hijos en brazos, has sentido ese amor tan evidente. Y hemos podido entender el amor que tiene el Padre por nosotros, sus hijos. Pero no es tan sencillo cuando debemos amar a aquellos que no nos simpatizan, como decía Kiko, ¿cierto? Eso es realmente un desafío para el creyente. Y es interesante cómo el apóstol Juan define este segundo elemento como algo que Dios ha dispuesto. No es una buena intención o un deseo de buena fe del apóstol Juan. No es algo que él ha identificado como tal vez algo importante en la vida de fe, en la vida del creyente, sino que lo define como lo que Dios ha dispuesto para los creyentes. Entonces, mis queridos, este amor fraternal debe estar disponible en tu vida para toda la iglesia. Y yo no sé si tú estás tan dispuesto a dar ese amor fraternal, ese amor incondicional a toda la iglesia. Y puede ser, y evidentemente es posible, que hayas tenido diferencias en algún momento con alguien de la iglesia. Evidentemente, con quien vienes de tu casa has tenido diferencias. Y probablemente más diferencias que con los hermanos que comparten tu misma fe acá en la casa del Señor. Pero cuando hablamos de la iglesia, recordemos que el apóstol Juan está hablando a la iglesia. Él anima a los unos a los otros a amarse entrañablemente, aún con lo difícil que puede ser muchas veces. Y tal vez tú estás pensando, mientras yo señalo esto, en lo difícil que se te hace amar a Pepito o a Juanita
Creo que no hay ninguna Juanita, ni ningún Pepito. Y estás pensando probablemente qué desafiante lo que está diciendo el pastor, qué desafiante es lo que dice la Escritura, pero a lo mejor sencillamente estás diciendo, bueno, si es que he tenido alguna diferencia, algún encuentro desafortunado con algún hermano de la iglesia, lo más natural es que encuentres la responsabilidad en el otro, ¿no? Y digas, bueno, yo espero aquí en mi asiento cruzado de brazos hasta que me venga a pedir perdón y ahí con gusto podré amar a quien se ha arrepentido por lo malo que ha hecho contra mí. Qué fácil es así, ¿no? Pero la palabra del Señor nos anima a amarnos los unos a los otros, aunque sea desafiante, aunque muchas veces sea antinatural hacerlo, aunque muchas veces sea a contrapelo amar a quien tal vez te ha dañado. Tal vez alguien te ha dejado mal, alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas. Amar los unos a los otros. Y saben, mis queridos, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor encontramos que los mandamientos se nos enseñó acerca de amar a nuestro Dios y amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Eso lo tenemos súper claro. De hecho, en Levítico, en el capítulo 19, no lo busque, verso 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Aunque hay una particularidad en los mandamientos, en el sentido de que los podemos identificar como mandamientos que comúnmente son pasivos, es decir, deja de hacer X cosa para cumplir aquel mandamiento. Aquí lo podemos ver en Levítico, dice, no te vengarás, deja de vengarte, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, deja de sentir rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, deja de hacer lo malo para que el amor que hay en ti para con los demás se haga evidente. Entonces, en esta lógica del mandamiento pasivo, es que nosotros debemos dejar de hacer lo malo para demostrar nuestro amor para con los demás. Pero cuando vamos a San Juan, ahora sí le invito a que vamos a San Juan, el capítulo 13, verso 34, podemos identificar un mandamiento ahora en activo. ¿Lo tienen? San Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Se dan cuenta de la diferencia, queridos hermanos? Ahora ya no se identifica una tendencia a dejar de hacer una determinada acción para amar al prójimo, sino que ahora el Señor lo redefine con un mandamiento activo, poniéndose como ejemplo para los demás. Y uno podría pensar, este estándar es algo difícil de cumplir. Y efectivamente. Pero si el Señor lo ha determinado de esta manera, tenemos al Espíritu Santo que nos ayudará a amar a los demás como Cristo te ha amado a ti. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Hermanos, no busques referencias en el mundo de cómo amar. En las redes sociales hay un montón de personas que creen amar a otros. Y hasta puede ser que hagan buenas acciones para hacerlo. Pero tenemos el modelo perfecto de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Y no es menos que como Cristo te ha amado a ti. Querida iglesia, amar los unos a los otros. Que no quede solo en una linda frase. Y si es preciso, hermano, ponte a cuentas con quien tienes deudas pendientes. Ten las conversaciones que debes tener.
Arregla los asuntos que están debajo de la alfombra para que puedas amar como Cristo te ha amado. Entonces, en esta disposición positiva, nos amamos los unos a los otros. Entonces, esta es la clase de amor que el Señor espera que tengamos entre los que somos hijos de Dios. Vamos al tercer punto. ¿Se acuerdan del primero, no? Fe. El segundo que acabamos de leer, amor. Y ahora vamos a obediencia. Muy bien, pareciera que están atentos. Obediencia. El que obedece esos mandamientos, estamos leyendo el verso 24 de Primera de Juan capítulo 3. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Obediencia. En San Juan, no lo busquen, en San Juan el capítulo 14, verso 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El mismo capítulo 14 de Juan, verso 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El verso 24 del mismo capítulo 14, el que no me ama no obedece mis palabras. Obediencia, amor a Dios, intrínsecamente vinculados. Y en el mismo capítulo, queridos hermanos, en el capítulo 14 de Juan, Jesús hace 3 referencias respecto de la obediencia y de la obediencia a sus mandamientos. Queridos hermanos, y cuando hablamos de la obediencia, como se los decía hace un rato, efectivamente encontramos que es algo difícil de cumplir. Y creo que en esto todos podríamos estar de acuerdo. Se hace cuesta arriba muchas veces obedecer los mandamientos del Señor. ¿O soy solo yo? Yo reconozco que a mí me cuesta obedecer. Y cuando veo a veces a mi hijo que con el dolor de su alma me obedece, me identifico también en él. Cuando dice, bueno. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a los mandamientos del Señor a regañadientes? Y hemos dicho, ok, voy a obedecer. Pero ¿cuántas otras hemos dicho, esta pasada hago lo que yo quiero? Cuando pensamos en la manera o las estrategias que tenemos para poder refrenar nuestra tendencia al pecado, encontramos que es un desafío para el creyente. Cuando buscamos resistir las tentaciones, nos identificamos como algo difícil de cumplir. Cuando hablamos acerca de la obediencia a los mandatos divinos, el pastor Alejandro nos hablaba acerca del bautismo. ¿Cuántas veces podemos contar testimonios de hermanos que les costó dar este paso? Que se resistían, que estiraron la oportunidad para poder hacerlo. Y esto tiene que ver con la obediencia, con el simple hecho de obedecer a los mandatos de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta obedecer al mandato de congregarnos? A veces se hace difícil, sobre todo cuando los días están helados. Hermano, pero cuando obedecemos hay bendición. Cuando obedecemos, el Señor responde a la obediencia que nosotros manifestamos en lo que Él ha determinado para sus hijos. También podemos encontrar que se hace desafiante obedecer en torno al principio del dar, cuando se trata de ofrendar y de diezmar. Porque también nuestra tendencia es a conservar lo propio, identificar lo que podemos tener a través de nuestros ingresos como sencillamente lo que merecemos por el trabajo que hacemos todos los días. Y yo sé que es difícil ganarse el sustento, que terminamos cansados en las largas jornadas y que nuestra humanidad, cuando nos miramos al espejo, nos dice: qué buen trabajo has hecho, qué buen profesional eres, cómo te desarrollas, cómo estás aprendiendo, sigues estudiando,
en tu trabajo te reconocen. Así que cada peso que hay en tu cuenta corriente, el último día de cada mes, te lo has ganado con el sudor de tu frente. Pero cuando entendemos la bendición que hay en dar, en ofrendar, en bendecir el nombre del Señor, en adorarle y alabarle a Él a través de las ofrendas, reconocemos que ahí hay una mejor ganancia en la obediencia cuando ofrendamos a Dios. Y saben, queridos hermanos, también cuando hablamos acerca del diezmo. Y con lo mismo que hemos señalado recientemente, dar la 10ª parte de mi sueldo. ¿Qué locura es esa? Y sabe que la calculadora ayuda bastante para entender cuál es el 10% de nuestros ingresos. La calculadora no miente. Queridos hermanos, cuando decidimos diezmar, sencillamente decidimos obedecer el mandato del Señor. Y decidimos no hacerle un favor y decir, sí, yo obedezco, le hago un favor a Dios entregándole el 10% de mis ingresos. Hermanos, obedecemos porque ese 10% es del Señor. Y aunque el amén no se haya escuchado tan fuerte, no importa. Es la palabra del Señor. Y a veces pareciera que es más fácil buscar en las redes sociales o en algunos canales de YouTube por ahí en donde enseñan que diezmar ya no es para esta época, que solamente era para el antiguo pacto. Y qué rico escucharlo, ¿cierto? Porque nos podemos quedar con ese 10%. Queridos hermanos, el diezmo es para nuestro tiempo también. Y demostremos obediencia también en esto que nos cuesta, que no es fácil. Seamos fieles también con lo que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, vamos entonces al último punto, ya al final del verso 24. Entonces, como conclusión, y esta es una pregunta que el apóstol Juan hace de una manera retórica. Entonces, al mencionar estos 3 elementos, después de habernos examinado, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Y hay una respuesta muy clara. Por el Espíritu que nos dio. Por el Espíritu que nos dio. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo es posible que el hombre tenga fe? Esta locura del Evangelio. ¿Cómo es posible que creamos en un libro llamado la Biblia que muchos desestiman? Hermanos, no es porque nosotros tengamos un corazón dado a la fe. No es porque hayamos tenido una mayor sensibilidad a la fe o a lo que escuchamos un día para recibir a Jesús. Mis hermanos, es porque el Espíritu Santo nos convenció. Es porque el Espíritu Santo puso en nosotros el don de la fe. Miren, podemos leer unas palabras de Martín Lutero que lo define de esta manera. En efecto, ni tú ni yo podríamos saber jamás algo de Cristo, ni creer en Él, ni recibirlo como nuestro Señor, si el Espíritu Santo no nos ofreciese estas cosas por la predicación del Evangelio y las colocara en nuestro corazón como un don. La obra tuvo lugar y fue realizada, pues Cristo obtuvo y conquistó para nosotros el tesoro con sus padecimientos, su muerte y su resurrección. Mas si esta obra de Cristo permaneciese oculta y sin que nadie supiera de ella, todo habría sucedido en vano y habría que darlo por perdido. Ahora bien, a fin de evitar que el tesoro quedase sepultado y para que fuese colocado y aprovechado, Dios ha enviado y anunciado su palabra, dándonos con ella el Espíritu Santo, para atraernos y adjudicarnos el tesoro y la redención en Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que permite la fe en el corazón del creyente. ¿Cómo puede el hombre amar? Solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el amor los unos por los otros. Hermano, esto no es natural. Lo decíamos hace un rato. Esta no es una tendencia, no es porque soy tierno.
No es porque soy una persona que parezco de iglesia, como dicen a veces, tan de iglesia. No tiene que ver con tus cualidades, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que pone amor en tu corazón para con los demás. Verdadero amor que trasciende, verdadero amor que bendice a otros. En 1 de Juan, en el capítulo 3, en el mismo capítulo que estamos leyendo, en el verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque hemos amado a nuestros hermanos. Hermanos, y aquí lo define como una condición de pasar de vida a muerte. Yo no sé si tú has pensado esto alguna vez. Tal vez tú has decidido no amar a alguien. Tal vez en tu checklist de personas a quien amar, dejaste a algunos afuera, conscientemente. Pero, hermano, leamos de nuevo esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Hermanos, qué importante, qué trascendental. Y de pasar de muerte a vida. Imagínense, hermanos, de muerte a vida. Antes estábamos en la muerte, vivíamos en la muerte, ahora en vida abundante con Cristo. Y a causa también porque amamos a nuestros hermanos. Y como última cosa, hermano, ¿cómo puede el hombre obedecer? Hermanos, si podemos identificarnos fácilmente antes de conocer a Cristo como enemigos de Dios. Despreciábamos sus preceptos. Y cuando alguien nos decía, es que tú no puedes fornicar, debes guardarte hasta el matrimonio, probablemente lo encontrábamos una ridiculez. Tal vez cuando lo conversas con alguien que no conoce al Señor, considere que estás hablando en chino. O cuando recibes el consejo, hermano, tú debes guardarte en santidad en tu matrimonio y no puedes tener aventuras por fuera. No puedes abrir la puerta al adulterio en tu matrimonio. Hermanos, hemos entendido que debemos obedecer al Señor. Y aunque parezca una locura, amamos sus preceptos y sus mandamientos. No lo busquen, en el Salmo 19, verso 8. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Salmo 112, verso 1. Aleluya, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Salmo 119, verso 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El Espíritu Santo produce obediencia. Hermanos, y cuando se hace difícil, hermano, debes pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a vencer la tentación. Ayúdame a obedecer tus preceptos. Ayúdame no solamente a decir bueno, como lo dice mi hijo. Señor, es necesario, querida iglesia, que le pidamos al Espíritu Santo que amemos sus preceptos, que amemos obedecerle a Él y vivir en santidad. El hombre natural desea pecar. El hombre natural no quiere estar en la casa del Señor. El hombre natural no quiere orar, ni leer la Escritura, ni ofrendar, ni diezmar. Querido hermano, yo te quiero invitar en esta hora que puedas examinar tu corazón y que puedas distinguir en estos tres elementos que el apóstol Juan nos invita a repensar. Hemos creído en Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador. ¿Realmente amamos a todos los que nos rodean? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Hemos pasado de muerte a vida a causa del amor que tenemos por los otros? Hermanos, necesitamos que la obra del Espíritu Santo nos permita llegar a la estatura de Cristo para poder creer, para poder tener fe, que nuestra fe sea aumentada, que pueda ser perfeccionado este fruto del Espíritu. Y no es coincidencia que sea la primera cualidad del fruto del Espíritu indicada. Necesitamos que el Espíritu Santo obre hoy en nuestro corazón. Inclina su rostro, querido hermano, querida hermana. Examina, oh Dios, nuestro corazón.
frente a este espejo que es la palabra del Señor. Que Él examine tu corazón, que Él redarguya cada área de tu vida, cada rincón que hay en tu corazón, cada elemento que tal vez te has guardado, que te has reservado. El Señor sabe perfectamente cuántas veces incluso has podido dudar de Jesucristo, o que tristemente le has usado como una llave para abrir y cerrar puertas, pero que constantemente olvidas que Jesús es el Cristo y que solo a través de su muerte hay salvación. Querido, yo no sé si se te hace un desafío amar a los demás. Y no es una condición de la que podemos prescindir. El Espíritu Santo te ayuda, querido hermano, querida hermana, a amar a los demás. A amar los unos a los otros, de muerte a vida. Y mis queridos, obediencia. Obediencia al Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti, querido hermano. Ten una oración, reconoce delante del Señor que necesitas que Él pueda obrar, que te transforme, que se haga evidente la obra del Espíritu Santo en ti. Espíritu Santo, te necesitamos en estos días. Escuchábamos acerca de la doctrina del Espíritu Santo el miércoles pasado y hoy día reconocemos que necesitamos de la obra del Espíritu Santo en estos días. En mi corazón, en tu corazón, es necesario e imprescindible que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Yo le voy a invitar que pueda pasar acá adelante, en una actitud de fe y de necesidad del Espíritu Santo. Te invito a que puedas pasar acá adelante. Si tú necesitas que el Espíritu Santo obre en tu corazón, ven acá adelante, queremos orar por ti. Vamos a orar por ti junto al presbiterio. Puedes pasar acá adelante, arrodillarte aquí en el altar y decir: yo reconozco que el Espíritu Santo ha estado ausente en mí. Yo necesito que el Espíritu Santo obre en mi corazón y me ayude a cumplir las enseñanzas que hay aquí. Puedes pasar acá adelante. Tienes libertad para hacerlo. Derrámate, Espíritu Santo, en medio de tu iglesia. Derrámate, llena nuestros corazones. Trae tu manifestación, Espíritu Santo. Trae tu manifestación a este lugar. Ven con tu presencia. Muévete, Señor, en los pasillos. Muévete en cada asiento, en el corazón, en lo más profundo. Quebrántanos, quebrántanos, Espíritu Santo. Haz tu obra silenciosa. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven, pósate en cada uno de nuestros corazones. Querida iglesia, lo voy a preguntar por última vez. Ven acá adelante, si tú lo deseas, para que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Somos una iglesia pentecostal y esto no solo es nominal, no es solo la tradición. Somos una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo. Gracias, gracias. Invito al presbiterio que pueda pasar y orar por los hermanos que han pasado acá adelante. Gracias, Espíritu Santo. Y a la iglesia a ponerse en pie, vamos a orar. Espíritu Santo, invocamos tu nombre en esta hora. A través de esta oración, Espíritu Santo, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo, y reconocemos la obra que haces en estos días. Reconocemos, Espíritu Santo, que tú nos has atraído
a poder creer en Jesucristo, el Mesías prometido. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has puesto el don de la fe en nuestro corazón. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Espíritu Santo, porque has atraído nuestro corazón a tus plantas. Gracias porque un día hemos conocido acerca de la obra de la salvación en Cristo, porque tú, Espíritu Santo, lo has permitido, porque has hablado a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados, porque tú, Espíritu Santo, nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque de la misma manera tú puedes poner un amor sobrenatural los unos por los otros. Señor, y oramos por la iglesia, oramos por la armonía que debe existir aquí en tu casa de oración entre tus hijos. Oramos para que el amor pueda crecer y se haga evidente cada vez. Espíritu Santo, pedimos para que las relaciones sean fortalecidas. Oramos para que las amistades, para que los matrimonios, para que los padres y los hijos vivan en armonía y que se puedan amar profundamente los unos a los otros. Oramos para que las circunstancias de la vida, para que las asperezas y las diferencias que puedan haber no sean mayor que el amor que debe haber entre los unos y los otros. Padre, y por último queremos pedirte a ti que junto al Espíritu Santo nos ayudes a obedecer tus preceptos. Señor, ayúdanos a amar tus enseñanzas, ayúdanos a amar los mandamientos que has enseñado en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a poder vencer en medio de la tentación, a poder vencer al pecado, vivir en santidad a través de la obediencia que tú, Espíritu Santo, permites podamos tener en tus preceptos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces. Gracias, Espíritu Santo, porque te podemos sentir, porque es evidente tu poder. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque existes y porque nos has atraído al Padre. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.